Bueno, en esta clasecita vamos a analizar unos dos ejercicios acerca de razón de cambio, ¿no? Que en este caso los compañeros del grupo estaba conformado por Rocío, me parece que Francisco, Carla y David expusieron y está en la carpetita la presentación para que revisen, ¿sí? Entonces, hemos hecho ya unos cuantos ejercicios sobre recta tangente a una curva, ¿no? Entonces, dentro de ese tema se encuentra justamente en este caso lo que vamos a ver el día de hoy, que es razón de cambio, ¿no? ¿Sí? Entonces, para iniciar, vemos una definición rápida de lo que es la razón de cambio, ¿no? La razón de cambio no es más que se refiere a la medida en la cual, ¿sí? Una variable se modifica con relación a otra, ¿sí? Esto ya mencionaron de alguna manera los compañeros que les nombré y que dispusieron sobre recta tangente a una curva y justamente razón de cambio, ¿no? Entonces, la razón de cambio se trata, ¿sí?, de la magnitud que compara dos variables, ¿sí?, a partir de sus unidades de cambio. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la razón de cambio, ¿no? A la medida en la cual, ¿sí?, una variable se modifica con relación a otra, ¿sí? Se trata de la magnitud que compara dos variables a partir de sus unidades de cambio. ¿Estamos? Entonces, con este concepto rapidito vamos a hacer el siguiente ejemplo sencillo. Dice, si f de x es igual a x cuadrado menos 3x, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es la razón de cambio? En este caso, instantáneo, porque, ojo, hay algunos tipos de razón de cambio, ¿no? Eso yo ya les voy a poner una diapositiva ahí en la carpeta para que revisen, ¿no? De f de x en este caso x igual a 2 y x igual a 10. ¿Sí? X igual a 2 y x igual a 10. Ya, entonces, primer paso para resolver esto, y que es algo sencillo, justamente es la función, en primer lugar, sacar su derivada, ¿no? Entonces f de x es igual a x cuadrado menos 3x, ¿no? Entonces f' de x es igual a 2x menos 3 sería, ¿no? Y con esto reemplazamos x para 2 y para 10. Entonces, miren, entonces vamos con x igual a 0, igual a 2, ¿no? F misma cuando vale, en este caso 2,
Esto es igual, en este caso, 2 por 2 menos 3, ¿no? F' cuando vale 2 es igual a 4 menos 3 y F' cuando, en este caso, saldría 1, ¿no? Entonces, de acuerdo al enunciado, ¿cuál es la razón de cambio instantánea de f de x en x2? ¿Sí? La razón de cambio instantáneo de f de x en x2 es 1. Y para la razón de cambio instantáneo de f de x en x igual a 10, veamos cuánto sale. En este caso, 20 menos 3, f' de 10, de caso 17. ¿Sí? Entonces, la razón de cambio instantánea de f de x en x igual a 10, en este caso es 17. ¿Sí? Vamos a ir haciendo algunos otros ejercicios, ¿ya? Vamos a calcular el siguiente razón de cambio. Dice, y es un ejercicio típico para ir entendiendo, ¿no? En una circunferencia, dice. ¿Sí? Dice, sabemos que su radio aumenta ¿sí? A razón de 1 centímetro sobre segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que calcular? Dice, ¿cuál es la razón de cambio? ¿Sí? Del área, dice. Del área de la circunferencia, ¿sí? Cuando el radio sea igual a 5 centímetros. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esa viene a ser la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la razón de cambio del área de la circunferencia cuando el radio sea igual a 5 centímetros? Entonces, miren, un grafiquito y esto vamos a calcular, ¿sí? Entonces, ¿sí? En este problema nos mencionan que la razón de cambio del radio es de 1 centímetro, ¿sí? Sobre segundo, ¿sí? La razón de cambio de una magnitud, en este caso, es su derivada con respecto al tiempo, ¿no? Por tanto, en este caso, sería derivada del radio con respecto al tiempo es igual a 1 centímetro, ¿sí? Sobre segundo, ¿no? ¿Sí? Y nos están preguntando cuál es la razón de cambio del área de la circunferencia, ¿no? ¿Sí? Estamos cuando R o radio es igual a 5, en este caso, ¿sí? Centímetros. Es decir, la derivada del área con respecto al tiempo. Entonces, derivada del área con respecto al tiempo, vamos a calcular, pero esta dice cuando radio es igual a 5 centímetros. ¿Sí? Dicho de otra manera, nos están preguntando cuánto estará creciendo el área cuando el radio, ¿sí?
en este caso, sea igual a 5 centímetros, ¿no? Ahora aquí lo importante, ¿no? Y que hace relación justamente al concepto que dice, el concepto de razón de cambio, ¿no? Que dice, se refiere a la medida en la cual una variable se modifica con relación a otra, ¿no? Entonces, en este momento, una vez que hemos realizado o hemos sacado quizás los datos que nos menciona el enunciado, tenemos que encontrar una fórmula que relacione el área, ¿sí? Con el radio de la circunferencia, ¿sí? ¿Sí? ¿Y cuál será esa, en este caso, esa fórmula? ¿Sí? En este caso me está preguntando el área, ¿no? En otra me puede preguntar el volumen y así, cantidad de fórmulas que podemos, que de hecho, bien o mal, hemos revisado anteriormente, en cursos anteriores, en el colegio, qué sé yo, ¿no? Entonces, en este caso, la fórmula que relaciona el área con el radio de la circunferencia, en este caso es área es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? En este caso, como todos sabemos, tanto el radio como el área como el radio no son valores constantes, sino que son funciones que dependen del tiempo, ¿no? Entonces, para hallar las variaciones de cada magnitud con el tiempo, debemos derivar en ambos miembros de la ecuación, ¿sí? Con respecto al tiempo. ¿Y cómo nos quedará en este caso? Derivada de A, de área con respecto al tiempo, es igual a pi por 2 por r, y esto por derivada del radio con respecto al tiempo, ¿sí? En este caso, en el primer miembro, ¿sí? Hemos derivado A con respecto a T, ¿no? ¿Sí? Cuya derivada es justamente derivada de A con respecto al tiempo, ¿no? En el segundo término, para derivar R, ¿sí? Con respecto al tiempo, ¿sí? Utilizamos la regla de la cadena, de afuera hacia adentro, ¿no? En este caso, la derivada de R al cuadrado es 2R. Y esto lo multiplicamos por la derivada de R, que es derivada de radio o derivada de R con respecto al T, ¿no? O al tiempo. ¿Sí? Una vez que hemos hecho esto, ¿sí? O que hemos derivado, sustituimos los datos que nos da el enunciado, ¿no? En este caso, ¿qué nos está dando el enunciado? R es igual a 5 centímetros. Derivada del radio con respecto al tiempo es igual a 1 centímetro sobre segundo. Entonces, ¿qué nos quedará? Derivada del área con respecto al tiempo es igual a pi por 2 por 5 y por 1. ¿Sí? En este caso, ¿sí? O en esta ya podemos derivar derivada de A con respecto al tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, el radio está en centímetros y Y, la razón de cambio del radio está en centímetros sobre segundo, ¿no? Entonces, operando, ¿qué nos quedaría? En este caso, ¿sí? Nos quedaría, nos quedaría esto, ¿sí? Pi sería por 2
por 5 y esto está justamente en centímetros, ¿no? Y por 1 esto está en centímetros sobre segundo. Entonces, esto será igual a... ¿Cuánto me daría calculando? ¿Alguien tiene una calculadora por ahí? Haciéndome este cálculo. Da 10 pi centímetros sobre centímetros cuadrados. A ver, háganle bien. ¿Será 10? No, es 31,41 centímetros cuadrados sobre segundo. 31,41. Ah, perfecto, ¿no? Sí, háganle bien, ¿no? En este caso sería 31,41, sí, centímetros cuadrados, ¿no? Porque centímetro y centímetro cuadrados sobre segundos. En este caso, ese sería contestando a la pregunta, ¿cuál es la razón de cambio del área de la circunferencia cuando el radio sea 5 centímetros? En este caso es cuando el área, cuando el radio sea de 5 centímetros, en este caso será de 31,41 centímetros cuadrados sobre segundo. Entonces ahí hemos calculado la razón de cambio, ¿no? En este caso de la circunferencia, ¿no? Cuando como nos ponía el enunciado, cuando el radio es de 5 igual a 5 centímetros, ¿no? Estamos entonces haciendo un análisis rapidito. En este caso, sí, lo esencial, aparte de lo que nos da el enunciado, es, como mencionábamos, tratar de hallar, en este caso, la fórmula. En este caso sería que relacione el área, ¿sí? Con el radio de la circunferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa fórmula es justamente área es igual a pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, y así va a haber algunos enunciados en los cuales tenemos que justamente analizar, hallar la fórmula de acuerdo al enunciado que nos solicitan, ¿sí? ¿Estamos? Ya, vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Ya, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, el volumen de un cubo está cambiando a razón, dice, está cambiando a razón de 75, ¿sí? Centímetros cúbicos sobre minutos, dice, ¿sí? El volumen de un cubo está cambiando a razón de 75 centímetros sobre minuto. Entonces, ¿qué nos piden? Dice literal A, hallar la razón de cambio de su lado cuando mide 5 centímetros. ¿Sí? Y literal B me dice que hallemos o hallar igual la razón de cambio del área, ¿sí? Superficial
el área de la superficie, cuando esta es de 24 centímetros cuadrados. ¿Estamos? Entonces, vamos a calcular el literal A, que dice hallar la razón de cambio de su ¿no? De su lado cuando mide 5 centímetros, ¿ya? Entonces, al igual que el anterior, sabemos que el volumen, miren, ahora ya hablamos de volumen, ¿no? Ya no de área. Entonces, en este enunciado, literal A, sabemos que el volumen cambia a razón de 75 centímetros cúbicos por minuto, ¿no? Entonces, D derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a 75, ¿sí? Centímetros cúbicos sobre minutos, ¿no? ¿Estamos? Y nos piden justamente la razón de cambio, ¿no? La razón de cambio cuando mide 5 centímetros. Entonces, derivada del área con respecto al tiempo es igual, y eso calculamos cuando A es igual a 5 centímetros, ¿sí? Entonces, miren, ahora aquí, ¿no? Lo importante, lo que mencionábamos, la que relaciona el volumen con el lado A del cubo es, en este caso, ¿qué fórmula sería? Volumen es igual a A al cubo, ¿sí? Estamos, ya, en este caso derivamos en ambos miembros de la ecuación, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a 3 por A al cuadrado y esto por derivada de A con respecto al tiempo, ¿sí? En este caso, sustituimos, ¿sí? D de esto, D de B con respecto a T y A por sus valores. Entonces, ¿qué nos quedará? 75 es igual a 3 por 5 al cuadrado y esto por D de A con respecto al tiempo. ¿Sí? En donde ya podemos despejar esto, ¿no? D de A con respecto al tiempo. Entonces nos quedaría D de A con respecto al tiempo es igual a 75 sobre 3 por 5 y esto por elevado al cuadrado. ¿Sí? En este caso, D de A con respecto al tiempo es igual a ¿cuánto será? Háganle en este cálculo. Sale uno, profe. ¿Ya? ¿Me hicieron? ¿Ya? Entonces, en este caso sí, sale un, ¿qué sería? Centímetro, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre minuto. ¿Sí? Entonces, con esto hemos hallado el resultado del enunciado A que en este caso dice hallar la razón de cambio de su lado cuando mide 5 centímetros y en este caso el resultado es de 1 centímetro sobre minuto. ¿Sí? ¿Ya? Y ahora vamos al enunciado. En este caso el enunciado B, que nos dice, en este caso, hallar la razón de cambio
del área superficial, dice, o de la superficie cuando esta es de 24 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, al igual que lo hicimos en el literal A, ¿sí? El volumen cambia a razón de 75 centímetros cúbicos por minuto. Entonces, de B con respecto a T es igual a 75 centímetros cúbicos sobre minuto, ¿sí? ¿Estamos? Y esta vez, ¿qué nos pregunta? La razón de cambio del área superficial cuando esta es de 24 centímetros, ¿no? Entonces, D derivada de A con respecto a T, ¿sí? Eso hay que encontrar cuándo, pero dice, ¿no? Área es igual a 20, en este caso 24 centímetros cúbicos. Perdón, cuadrados, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? En este caso, la fórmula, eso es lo importante, ¿no? Que relaciona el área del cubo con el lado A en este caso del cubo. ¿Cuál será? A es igual a 6 por A al cuadrado. ¿Quién me puede decir por qué 6 por A al cuadrado? ¿Mm? Por el número de lados cuando Exacto, ¿no? Estamos hablando de qué? En este caso estamos hablando de un cubo, ¿no? Exacto, sí, por eso es 6, ¿no? Entonces, miren, derivamos con respecto al tiempo a ambos lados de la ecuación. ¿Y qué nos va a quedar? Derivada de A con respecto a T es igual a 6 por 2 por A y esto por derivada de A con respecto al tiempo. ¿Sí? En este caso, miren, no tenemos datos directos, ¿sí? Ni de A ni de derivada de A con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces sabemos que en el instante que queremos calcular esto, derivada de A con respecto al tiempo, el área es igual a, ¿sí? Nos dicen que el área es igual a 24, ¿sí? Por tanto, en esta ecuación, ¿sí? Sustituimos, o se sustituye A por 24, ¿sí? Y podemos obtener, en este caso, el valor de A. Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Sí? 24 es igual a 6 por A al cuadrado y esto sería igual a igual a 2. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, todavía nos queda por obtener el valor de D de A, ¿sí? ¿Sí? Esto con respecto al tiempo o a T. Como ya tenemos el valor de A, que en este caso es 2, lo vamos a calcular igual que en el apartado anterior, en el que hicimos, ¿no? A partir de la fórmula del volumen. La fórmula del volumen es igual a B es igual a A al cubo, ¿no? ¿Sí? Entonces derivamos con respecto al tiempo en ambos miembros de la igualdad. Entonces, E de B con respecto a T es igual a 3 por A al cuadrado y esto por derivada de A con respecto al tiempo. ¿Sí? En este caso, sustituimos esto, ¿no? D de B con respecto al tiempo y A por sus valores. ¿Y qué me quedará? 75 es igual a 3 por 2 elevado al cuadrado y esto por D de A con respecto a T. ¿Sí? Ahora despejamos esto. ¿Sí?
Y nos quedará d de a con respecto al tiempo es igual a 75 sobre 3 por 2 y esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Calculamos y en este caso, ¿cuánto nos queda? 6.25. Ya, d de a con respecto al tiempo es igual a 6,25. ¿Qué será? Centímetros sobre minuto, ¿no? Sí. Entonces, miren, ahora que en este caso ya tenemos, sí, todos los datos para calcular, en este caso, sí, permítame borrar, sí, en este caso, como ya tenemos los datos, podemos calcular en este caso d de a con respecto al tiempo, ¿no? En este caso podemos sustituir en la ecuación donde derivamos el área y el lado del cubo, ¿no? Entonces, ¿qué me quedará? D de a con respecto al tiempo es igual a 6 por 2 y por a, ¿no? Por d de a con respecto al tiempo, ¿no? ¿Sí? Al sustituir, ¿qué nos queda? D de a con respecto al tiempo es igual a 6 por 2 por 2 sería y por cuánto sería. En este caso por 6,25, ¿no? ¿Sí? Que es lo que calculamos acá. ¿Sí? En este caso, ya esto será entonces d de a con respecto al tiempo es igual a ¿cuánto saldrá? ¿Cuánto sale calculando? 150 centímetros cuadrados sobre minuto. Ya, muy bien, ¿no? 150 centímetros cuadrados sobre minutos. ¿Sí? Entonces, ese sería el resultado del literal A que dice hallar la razón de cambio del área superficial cuando esta es de 24 centímetros, ¿no? Cuadrados. Entonces, cuando es de 24 centímetros cuadrados, su valor es 150 centímetros cuadrados sobre minuto. El área superficial, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, con esto hemos resuelto unos dos ejercicios de razón de cambio, ¿no? Entonces, como ustedes pudieron ver, y ya se mencionó, sí, justamente es sumamente importante que dependiendo de los enunciados ustedes puedan calcular o encontrar, más bien sería, ¿no? Analizar y aplicar, encontrar las fórmulas relacionadas a cada ejercicio, ¿no? Entonces, en el primero, qué nos pedía? ¿Sí? Encontrar el área. Entonces, teníamos que justamente identificar una fórmula que relacione el área con el radio de la circunferencia, ¿no? Y en el segundo, o en el que acabamos de culminar, nos está pidiendo, ¿sí? El volumen, ¿sí? En este caso, la fórmula que relaciona el volumen con el lado A del cubo, en este caso lo que nos pidió es la B es igual a A3 y para el literal B, la fórmula que relaciona el área del cubo con el lado A del, en este caso del cubo, es de A es igual a 6 por A al cuadrado. Entonces creo que eso es lo más importante que tienen que tener en mente para poder ir
resolviendo ciertos ejercicios relacionados con el tema que es razón de cambio, ¿ya? ¿Sí? Entonces, bueno, ya dentro del examen sí era un ejercicio de recta tangente a una curva. Y quizás habrá otro ejercicio de esto, de razón de cambio. Y también irá un ejercicio de lo que es optimización. ¿Sí? Cálculo de máximos y mínimos, que eso en este caso con ustedes vamos a ver el día jueves y vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? ¿Estamos? Si tienen preguntas, les escucho, ¿ya? ¿No tienen ninguna pregunta? Profe, el jueves vemos de la recta tangente y máximos y mínimos, ¿verdad? ¿Hicimos ejercicios ya de recta tangente con ustedes? No, profe, aún no hacemos. Todavía no. No, todavía. El día jueves y viernes hacemos ejercicios. Sí. Yo pensé que ya habíamos hecho de recta tangente. No, profe, gracias. Ya, entonces el día jueves y viernes hacemos, ¿no? De recta tangente y de optimización máximos y mínimos, ¿ya? Profe, disculpe, ¿para cuándo quedaría el deber? Yo creería que, bueno, no habría problema, se les daría la próxima semana también, ¿ya? Ahí vemos, ya cómo nos va. Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Buenos días, profe. Yo no pude entregar los dos trabajos que eran individuales porque tenían problemas de conectividad, entonces le escribí un correo y no me ha respondido. Igual escribí al Teams tampoco. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué no estuvo en la clase? No pude conectarme, profe. Ya, al correo subió las 3 tareas. Sí, es que la una que era grupal ya subió mi compañera, solo tenía que subir las individuales que son las mías. Ya le reviso. Ok. Buenas tardes, profe. Yo también Ya. tuve que hacer algunos trámites y llegué justo casi a las 2:30 y me enteré y no sé si se lograron subir a tiempo mis archivos, pero sí los subí. Creo que unos 5 minutos después de las 3 de la tarde, entonces no sé si los puedo revisar o no. Pero a usted ya le salió que subió, entonces ahí ya no había problema. Estoy revisando yo. Lamentablemente tenía que entregarles esta semana, pero por el hecho de que no abrió los archivos en la plataforma, estoy nuevamente revisando lo que ustedes me enviaron. Entonces, tratemos de tener paciencia. Yo, si no alcanzo en esta semana, nos reuniremos la próxima semana un ratito para darles las notas de esas y más del examen que ya rendieron. Muchas gracias, profe. ¿Cuándo tenemos el examen con ustedes? El día lunes.
¿De qué horas a qué horas es? De 7 a 9. Ya, perfecto. Entonces ya saben para el requisito, ¿no? La cámara y una buena hojita para que hagan claro, tengan espacio, compren unas hojitas de papel ministro, ya. Bien bonito, ya, para que den tranquilamente y tengan espacio para, si no, hacen amontonado ahí. Entonces, tomen esas precauciones, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más? Bueno, entonces, si no hay más, nos estamos viendo mañana, ¿ya? ¿No tienen? Pregunta, para el examen tenemos que subir también la evidencia. Claro, va a ser como el que me dieron anteriormente. Y, profe, ¿cuándo nos va a dar las notas? Eso les digo, estoy terminando de calificar, ojalá avance hasta el viernes y si no les damos la otra semana. Un ratito, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya chicos, entonces si no hay preguntas, nos estamos viendo el día de mañana, ¿ya? Que les vaya muy bien, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Ya, que les vaya bien, ¿no?